Bueno, para partir de la fisiopatología que presenta el paciente, en este caso un infarto agudo del miocardio o un síndrome coronario agudo, partimos desde los factores de riesgo que él presentaba. Entre ellos se encuentra que el paciente presentaba altos niveles de colesterol. Entre estos, pues el que más predomina es el LDL, que es un colesterol de baja densidad y por lo tanto es un colesterol malo. También presentaba lo que es hipertensión arterial, pero era un factor de riesgo que no era controlado, es decir, el paciente no llevaba una conducta adecuada para esa enfermedad. Otra era que el paciente era fumador activo y que por este motivo pues sufría de POC. Y otro factor de riesgo pues es la edad, debido a que ella era una persona de 83 años. Entonces, todos estos factores de riesgo que presentaba el paciente hicieron que haya una disfunción endotelial a nivel del vaso arterial. Entonces, ¿qué es la capa endotelial? Es la capa que recubre el vaso sanguíneo a manera interna, o sea, es la capa interna del vaso arterial. Entonces, todos esos factores de riesgo que presentaba el paciente hicieron que esta capa se vuelva pues cada vez más disfuncional o más débil, digámoslo así, y eso llevó a que las partículas lipídicas que estaban pues dentro del flujo sanguíneo permearan esa capa. Entonces se aumentó la permeabilidad de ese LDL, que el paciente lo tenía aumentado. Por lo tanto, esas partículas ingresaron a la túnica íntima o al endotelio de ese vaso sanguíneo, y una vez estas ingresan, el LDL se oxida. Y una vez este se oxida, lo que va a hacer es, digamos, hacer como una respuesta inflamatoria, por lo tal va a llamar pues digamos a los monocitos, los cuales estos monocitos van a hacer una adherencia, pues van a primero a migrar hacia el endotelio, luego van a atravesar la pared vascular de ese endotelio, y una vez ingresan, estos hacen una transformación a macrófagos, que lo que va a hacer este macrófago es encapsular esas partículas de LDL oxidado o fagocitarlas. Entonces, digámoslo así, las va a fagocitar, entonces las va a contener en su interior, y pasan de ser un macrófago a convertirse en células espumosas, como vemos en la siguiente imagen, que está el macrófago y en su interior las células lipídicas. Una vez ocurre esto, de tanto, digamos, acumular partículas de LDL, va a sufrir una apoptosis. Entonces la apoptosis significa pues el rompimiento de este macrófago. Entonces dentro de la túnica íntima del endotelio vamos a encontrar partículas de cristales de colesterol, vamos a encontrar partículas del lípido oxidado, e incluso vamos a encontrar pues partecitas de esas células espumosas pues que se rompieron. Y esto, al romperse, este macrófago va a formar una primera estría, que se forma como una estría amarilla, que sería como el primer core de la placa ateromatosa o el primer núcleo, digámoslo así, de esa placa. Entonces ahí se toma lo que es la primera cosita de icopor, la pequeñita, la que tiene la cosita amarilla, pues la más chiquitica. Entonces ahí se forma esa primera estría. Y una vez se forma esa primera estría, va a generarse, digámoslo así, va a generarse lo que es unas sustancias proinflamatorias, es decir, como se rompió eso, entonces van a intentar, digamos, como reparar ese daño que sufrió los macrófagos que se reventaron. Entonces se van a activar las citoquinas, y dentro de esas citoquinas encontramos lo que son la interleucina 1, como también podemos encontrar la 8 y la 12, que son digámoslo así, son interleucinas que lo que van a ayudar es a una respuesta inflamatoria. Entonces, y pues estas citoquinas lo que van a hacer es aumentar la vasoconstricción de ese vaso y activar la coagulación. Entonces, una vez se hace esa liberación de citoquinas, esas me van a incitar, digámoslo así, que de la túnica media del endotelio migren unas células musculares lisas, y estas van a migrar hacia la túnica íntima, y lo que van a generar como función, digamos, esas células musculares son producir colágeno. Entonces a la hora que estas producen colágeno, lo que van a intentar es
es tratar de como reparar ese daño endotelial que hubo, o la primera estría, digámoslo así. Entonces se va a generar una sobreelevación a nivel de ese vaso. Entonces ahí se toma lo que son las bolitas de icopor, la segunda y la tercera. Entonces se va a generar esa sobreelevación de la pared arterial y ese colágeno, y esa sobreelevación se genera porque el colágeno lo que va a hacer es que todas esas células lipídicas que quedaron sueltas por el rompimiento del macrófago, ese colágeno las va a encapsular. Entonces a la hora que las encapsula va ya a empezar a formar pues la placa ateromatosa. Entonces a lo que se forma la placa ateromatosa, como podemos ver pues desde la primera bolita de icopor hasta la tercera, pues va a ir como que esa placa ateromatosa aumentando y va a disminuir lo que es la luz arterial, y pues por lo tanto pues va a ir bloqueando poco a poco la arteria, y pues que ese flujo sanguíneo pues ya no sea de forma adecuada. Luego como ya miramos que esa luz arterial se va a empezar a cerrar más, entonces van a seguir actuando lo que son los linfocitos T, y estos van a enviar señales a los macrófagos nuevamente, y eso va a generar que ya, como digamos, fue como una respuesta inmediata la de las células musculares de generar colágeno. Entonces ya va a llegar un momento en el que van a dejar de producir colágeno. Entonces a la hora que dejan de producir el colágeno, como el colágeno es el que da elasticidad, digamos, a una capa fibrosa que se forma a nivel de esa placa ateromatosa, entonces va a generar que esa capa fibrosa pues se debilite, va a generar que ya se haga como una erosión, o ya esa capa endotelial que recubre el vaso arterial pues se rompa. Entonces va a generarse un rompimiento. Entonces a la hora que se genera ese rompimiento va a empezar lo que es una hemostasia primaria. Entonces la hemostasia primaria consiste en que si este vasito, digámoslo así, el endotelio se rompió como tal, entonces ahí quedaron como unas placas, digamos, de coágulo. Entonces las plaquetas en la superficie contienen glucoproteínas que van a funcionar como receptores a esas cositas que quedaron de colágeno. Entonces esas plaquetas se van a unir a ese colágeno, formando pues lo que es ya la placa ateromatosa, y estas plaquetas pues dentro de su metabolismo interno van a generar lo que es la formación de ADP, que es el adenosín trifosfato, y la formación del tromboxano. Entonces una vez se genera este tromboxano A2, esto van a hacer, esas dos moléculas, digamos el ADP y el tromboxano, van a hacer que se siga formando más esa placa y generando pues lo que es ya es un taponamiento o una placa ateromatosa ya mucho mayor, y este tromboxano A2 va a activar el factor tisular, que en sí es el factor 3 de la cascada de coagulación, o el factor 3 que inicia pues en la vía extrínseca de la cascada de coagulación. Entonces ya seguiríamos a lo que es una hemostasia secundaria. Entonces como lo dije, pues a nivel de la cascada de coagulación está el factor 3, que es el que me va a activar al factor 7, y del factor 7 con la ayuda de calcio y fosfolípidos me van a activar lo que es el factor 10 activado, que este factor 10 activado lo que va a dar es la formación de protombina, que es el factor 2 sin activar de la cascada de coagulación, y se va a transformar a trombina, que ya es un factor 2 activado dentro de la cascada de coagulación, y esta trombina lo que va a generar es que el fibrinógeno se convierta en fibrina, que la fibrina pues ya es digamos como el fin último para que se dé la formación pues del coágulo. Entonces ya ahí cogemos el cosito de icopor, ya que tiene el cosito rojo, entonces ahí decimos que ya se dio pues la formación del coágulo. Entonces eso fue lo que pasó digamos en el primer episodio del paciente, generando pues que disminuyera nuevamente pues la luz arterial, hubiera mayor vasoconstricción y se diera la formación de plaqueta y de coágulo. Y eso pues llevó a que como no había un buen flujo sanguíneo, no había un buen consumo y aporte pues de oxígeno, esa arteria pues coronaria, digámoslo así, tapada, empezara a necrosarse, y eso pues nos llevó a que el paciente presentara el primer evento isquémico, que fue el síndrome coronario agudo o el infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Eso digamos lo que fue lo que
presentó el paciente por primera vez. Entonces, al haber esa obstrucción, lo que se le realizó al paciente fue pues un cateterismo cardíaco más una angioplastia con colocación de stent. Este se realiza pues con el motivo de intentar, digamos, como abrir o como vasodilatar ese vaso que está obstruido por ese ateroma. Entonces, dentro de la angioplastia se puede realizar dos procedimientos, una ya sea con balón u otra que sea la colocación del stent metálico, que es el que el paciente tenía. Entonces se realiza, entonces ahí cogemos el cosito que yo llevé, el del balón, y hacemos pues como ese balón, digamos, se infla y puede hacer que esa placa ateromatosa, pues digámoslo así, se empiece como a adherir más a la arteria coronaria y así pues mejore el flujo sanguíneo. Entonces eso fue lo que se le hizo al paciente en una primera instancia cuando presentó el primer infarto. Pero resulta que este paciente pues no siguió controlada, el paciente pues se descuidó dentro de sus cuidados. Entonces esto me llevó a que ese trombo viajara hacia un vaso sanguíneo a nivel cerebral, presentando lo que es un accidente cerebrovascular isquémico. Y esto pues más, digamos, todas las enfermedades o los factores de riesgo que tenía el paciente pues siguieron igualmente descontrolados. Entonces eso me llevó a que el paciente presentara pues lo que es una fibrilación auricular, y esta fibrilación pues me llevó a lo que es el infarto agudo del miocardio sin una elevación del ST. Entonces la suposición fisiopatológica que hacemos de este ingreso que tuvo ahora el paciente es que como el paciente en una primera instancia ya se le hizo la colocación de un stent metálico, ahora este paciente haga una cicatrización, es decir, que el stent de alguna manera pues a la hora que se coloca va a generar una lesión a nivel del vaso. Entonces esa lesión va a llevar a que se forme, digamos así, una hiperplasia neontimal, ¿sí? A nivel de la capa íntima o de la túnica íntima del endotelio, haciendo que se dé también una reacumulación de material tisular o de placa ateromatosa, generando pues que nuevamente, digámoslo así, se genere esa placa ateromatosa, entonces haciendo que ese stent metálico se acumulara nuevamente, digamos así, de depósitos de grasa, haciendo que ese stent pues se obstruya. Entonces al obstruirse pues ese stent va nuevamente a vasoconstriñir ese vaso, va a disminuir la luz arterial y va a disminuir el flujo. Y esto fue lo que me llevó pues a un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, porque no, digamos, el vaso se obstruyó, pero no totalmente, o sea, no hubo una obstrucción completa. Por lo tanto, a nivel electrocardiográfico, pues no vamos a evidenciar, digámoslo así, ninguna alteración. Y esto pues me llevó a que el paciente ingresara pues por un dolor torácico con características anginosas. Nosotros decimos que el posible pues tratamiento que se le puede dar al paciente en este caso sería retirarle ese stent metálico y que se le haga la colocación de un stent con liberación de drogas. Esto quiere decir que se coloca un stent, pero este stent va a estar liberando, digámoslo así, de forma progresiva antitrombolíticos o antiagregantes o antiplaquetarios que me van a llevar pues a que no se tapone, o que se realice una angioplastia con balón para pues lograr que ese flujo pues nuevamente sea adecuado, o también se puede hacer una aterectomía pues que consiste en la inserción de un catéter desde la femoral hasta la arteria coronaria pues que se encuentra obstruida, y este catéter, digámoslo así, que en su punta va a contener como una aguja que lo que va a hacer es como ir cortando o ir desvaneciendo esa placa ateromatosa. Entonces, dentro de unos medios de diagnóstico también que se le realizaron al paciente está un rayos X. En estos rayos X el paciente presentó como resultados una elongación de la aorta con una placa calcificada en su callado, que en lo que sí representa pues es una obstrucción, pero por las placas ateromatosas. Y a nivel de un ecocardiograma Doppler, presentó que el paciente presentaba una esclerosis mitroaórtica, es decir, que esa esclerosis o ese taponamiento también influyó a nivel de las válvulas mitral y de la válvula aórtica. Y pues como esa
se generó esa obstrucción, entonces hubo una obstrucción de flujo sanguíneo. Esto me llevó a que hubiera una isquemia miocárdica a nivel de la arteria descendente anterior y de la coronaria derecha, y el posible tratamiento ante esto es que se le haga una perfusión miocárdica más un cateterismo cardíaco, y esto pues con la finalidad pues de abrir las arterias o esos injertos que estaban bloqueados. Y de aquí pues el diagnóstico de la disminución del gasto cardíaco, debido a que como estas válvulas están taponadas, digámoslo así, pues no va a haber, digamos, un buen llenado ventricular ni una buena poscarga. Entonces por eso también el diagnóstico. Pues dentro de las complicaciones que presenta el paciente, ahí cogemos el corazón que hizo la chiquita, entonces puede presentar una ruptura del septum interventricular, es decir que puede generarse también como se genera una necrosis debido al infarto, entonces muchas células miocárdicas murieron, haciendo que se presente pues una debilidad a nivel del septum. Entonces esa debilidad hace que se rompa esa barrera, por lo tanto va a haber una comunicación tanto de ventrículo derecho como de ventrículo izquierdo. Otra puede ser una ruptura a la pared libre del ventrículo izquierdo, que hacen que ese ventrículo pues se rompa, haciendo que, como este es el que hace la eyección de sangre hacia los demás órganos o tejidos, entonces va a hacer que no haya una buena perfusión hacia los demás órganos debido a esta ruptura. Otra es una insuficiencia mitral por esa isquemia miocárdica, que fue una de las complicaciones que presentó el paciente. Es decir, que esa válvula mitral no es capaz de abrirse o cerrarse, o se abre muy mínimo, haciendo que la sangre que va de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pues esa sangre se regrese. Y otra puede ser pues un aneurisma a nivel ventricular, que es como un depósito de grasa o así a nivel del ventrículo, que me puede generar pues una insuficiencia a nivel de ese ventrículo. Y pues dentro de las complicaciones eléctricas se pueden encontrar pues diversas arritmias, ya sean ventriculares o supraventriculares, entre las que están pues la fibrilación ventricular, la extrasístole ventricular, una taquicardia o una taquicardia ventricular pues no sostenida. Puede presentar una taquicardia sinusal o una bradicardia. O una de las mayores que podría ser es un shock cardiogénico, el riesgo pues que tiene el paciente. Y dentro de las complicaciones isquémicas es pues una isquemia o necrosis postinfarto, que es la que presentó el paciente porque presentó muerte celular miocárdica, una trombosis. Puede presentar un accidente cerebrovascular, que fue una complicación que se presentó en el paciente en el año 2018, y un embolismo pulmonar. Y dentro de las complicaciones pericárdicas pueden darse una pericarditis o un síndrome de Dressler, que significaría lo mismo, que es una inflamación a nivel pues de la capa del pericardio, que es la capa que recubre el corazón. Y pues acá dentro del diagnóstico diferencial pues se puede confundir con un embolismo pulmonar, con una enfermedad acidopéptica, con un neumotórax, una pericarditis, una hipertensión pulmonar, una estenosis aórtica, un reflujo gastroesofágico, una colecistitis aguda o un dolor musculoesquelético, debido a que estas enfermedades en sí en su mayoría se caracterizan por presentar dolor a nivel torácico o por presentar disnea. Entonces digámoslo así, que se pueden confundir con este tipo de enfermedades. Y ya.